febrero, don Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. San Carlos de Maipo. ¿Cómo le va, don Marcelo? Gusto saludarlo, Tomás Cox. Hola, Tomás, muchas gracias por la invitación. Encantado. Cuéntenos, don Marcelo, ¿cuándo se... Después yo voy a leer un par... No, las voy a leer de inmediato nomás. Miren, chiquillas, chiquillos, amigos de todo Chile y el mundo, porque estamos con todas las plataformas. Según los últimos datos de la SPD, solo durante el primer semestre del 2023 se registraron 34 muertes de menores de 18 años. Por tanto, la proyección que se puede hacer respecto del total del año nos hace pensar en una cifra cercana a las 80 muertes de niños, niñas y adolescentes. Simplemente terrible. Voy por más números. El 2022 se registraron más de 50 niños, niñas y adolescentes que perdieron su vida en conflictos asociados a la delincuencia. Aumenta la participación de niños en delitos violentos y en bandas organizadas. 1 de cada 3 miembros de estas bandas, según informa Carabineros, son niños. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en 2021, un total de 110 niños fueron imputados por el delito. 2022, 146, que equivale al 32% más, etcétera, etcétera, etcétera. Este contacto que vamos a conversar ahora con don Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, se lo agradecemos a la directora de Mejora Comunicaciones, doña Paulina Vega. Marcelo, cuéntanos cuándo se inició esta fundación, cuál es el papel de esta fundación y cómo lo hacen. Gracias. No siempre partimos con esto en una entrevista y qué bueno que lo hagas porque me va a poder permitir explicar por qué nosotros hemos hecho un giro hacia la prevención social. La Fundación San Carlos de Maipo fue creada por la Sociedad de Canal de Maipo, la sociedad más antigua de Chile, más antigua incluso que el Mercurio por 3 meses, casi 200 años, y creó la Fundación San Carlos de Maipo para preocuparse de los entornos del Canal San Carlos. Nosotros nos llamamos San Carlos no porque seamos canónicas, sino por el Canal San Carlos. Ajá. Y el Canal San Carlos, que riega a 300 kilómetros de la región metropolitana, fue configurando la ciudad. Y habían entornos que, tú sabes que naturalmente la gente se va asentando en torno a los canales, que estaban muy degradados y por lo mismo se crea la fundación para apoyar la recuperación de esos espacios. Y creamos la ciclovía de Tobalaba, la de Las Perdices, el Mapocho 42K, etcétera, con un profundo trabajo en entorno. Y de repente nos dimos cuenta que empezaban a llegar a esos espacios los niños en situación de calle. Y ahí el directorio tuvo que tomar una decisión, porque se fue encontrando con una realidad que no conocía. Y podía ser, saquemos a los niños de estas áreas o nos hacemos cargo de esa realidad. Y fue lo que hizo la fundación. Y empezó a conocer una realidad muy compleja. Niños en situación de calle que habían estado en un hogar de protección y se habían fugado de ese hogar de protección o se habían escapado de su casa, que eran consumidores problemáticos de alcohol y otras drogas, que también habían sido abusados sexualmente o habían participado en redes de explotación sexual. Sí. Y entonces dijimos, bueno, hay que empezar a ayudar y hay que empezar a hacerlo en base a la oferta que había, que en esa época era casi exclusivamente la de Sename, y empezamos a apoyar algunos programas de Sename. Pero al poco tiempo empezamos a ver que la realidad superaba los esfuerzos que se hacían y habían pocos resultados positivos. Y dijimos, bueno, ¿dónde podemos hacer un aporte que sea más relevante? Es llegar antes y dejar de llegar tarde, cuando los niños ya han sido vulnerados, cuando ya han sido capturados por las mafias de delincuentes, cuando ya no está, antes de que entren a una red de explotación sexual, etcétera. Y por eso decidimos buscar afuera la mejor evidencia del mundo. Nos pusimos en contacto con la Universidad de Washington, con la Universidad de Miami, con la Universidad de Oregon. Nos pusimos en contacto con los mejores expertos en materia de prevención social con programas que tuvieran evidencia, es decir, que tuvieran más de 2 estudios aleatorizados con grupo de control, fidelidad a la implementación, etcétera, y los empezamos a traer a Chile. Y nos trajimos el Comunidades que se Cuidan, que es un modelo de la Universidad de Washington que es muy exitoso, que por cada $1 que tú inviertes retornan entre 5 y 15 dólares de ahorro para el Estado en delincuencia, hospitales, etcétera. Y después nos trajimos Familia Unida, que reduce 1/6 la probabilidad de consumo de alcohol y otras drogas por parte de los niños. Y después nos trajimos el PMTO, que además aumenta el ingreso autónomo de los hogares vulnerables en un 12%
por habilidades parentales. Entonces, empezamos a cambiar la lógica de poder tener programas y oferta que esté basada en la evidencia, que tenga resultados, que se comprometa con los resultados. Porque somos campeones de invertir en cuestiones que no funcionan. Así es. El 54% de toda la oferta que tiene el Estado para la niñez son programas que no tienen resultado o que tienen un mal desempeño. Por lo tanto, hay mucha plata que finalmente no es reasignada a buenos programas y no se llega antes, porque ahí viene la lógica de lo que nosotros planteamos. Estamos llegando demasiado tarde. Cuando tenemos niños en bandas criminales, esto se vio venir hace mucho tiempo. Si tú analizas las entrevistas que hemos dado hace muchos años, hemos estado advirtiendo la llegada del crimen organizado a Chile. Hemos estado advirtiendo que la estrategia del crimen organizado es reclutar a niños y a jóvenes en sus bandas. ¿Por qué? Porque dime tú, ¿qué papá, qué mamá, qué abuelita va a cooperar con la autoridad si sabe que su hijo, su nieto, su sobrino participa en una banda delictiva? Así logran la impunidad social, así logran que la gente no coopere, así logran que los vecinos se peleen. Y cuando los vecinos se pelean, el narco gana. Y eso es lo que ha estado pasando todo este tiempo. Hoy día el crimen organizado, que además era algo que nosotros veíamos cuando trabajábamos en las cárceles, nosotros veíamos que esto se venía. Las cárceles son proféticas. Tú ves lo que pasa en la cárcel y 2 o 3 años después lo tienes instalado en la sociedad. Y hoy día estamos viendo en las cárceles que las mafias extorsivas están haciendo negocios. Fíjate que paradójicamente aumentan los delitos de homicidio en nuestro país, sin embargo disminuyen al interior de las cárceles. ¿Y eso qué te demuestra? Que el crimen organizado está actuando. Entonces, negar la existencia del crimen organizado es muy grave porque no nos permite reaccionar adecuadamente. Hoy día el narcotráfico está dominando y estos delitos violentos, que es lo que estamos viendo, están todavía territorializados. En el 20% del territorio ocurren el 70% de los homicidios. Por lo tanto, podemos generar una estrategia de control territorial, podemos meternos para sacar a los niños de esas bandas delictivas, podemos apostar a cerrar la llave con una prevención social que parta desde la primera infancia, podemos hacer control, pero también tenemos que hacer prevención. Ese es el desafío que tenemos como país y que yo lo que veo es que muchas veces nos quedamos solamente en poner, luminaria, en hacer infraestructura, pero no estamos viendo que incluso cuando lo hacemos bien, podemos estarlo haciendo muy mal. Te doy un ejemplo. Dale. Muchos operativos en barrios tomados por narcos que han sido muy exitosos por parte de la policía, que han metido preso al papá y a la mamá que estaban vinculadas. ¿Y quién se queda con los niños? Cuando tú miras lo que pasó en Legua Emergencia, por ejemplo, años después, ves que los líderes de las bandas han sido los que eran antes los niños, que se quedaron sin su papá y su mamá que estaban presos. Cuando tú miras la gente que está privada de libertad, el 40% tuvo un papá, una mamá o un adulto responsable que estuvo preso. ¿Cómo estamos trabajando con esas familias? Si ya sabemos que tienen un papá o una mamá que están presas, esos niños están en una extraordinaria vulnerabilidad social. Entonces, ahí es donde tenemos que dejar de llegar tarde, anticipar la movida, saber que la delincuencia, que el crimen organizado va atrás los niños, les está dando armas recortadas, armas modificadas que tú por 50 lucas ahí en una feria, en la cola de una feria, te la puedes conseguir. Les está dando drogas. Antes los niños cuando participaban en delitos, y en general cuando había participación en delitos, escasamente había consumo de droga. Hoy día no es así. Y hoy día la droga se está instalando, se está democratizando el narcotráfico, está llegando a las salas de clase. El desarrollo que ha tenido la TUSI durante todo este último tiempo, que las incautaciones se han multiplicado por 15, está llegando directamente a los niños. Cuando llegue el fentanilo a Chile, te doy firmado que la primera víctima de fentanilo en Chile va a ser un niño, porque la van a mezclar con TUSI, que es ketamina. Y la ketamina, como tú sabes, la incautación de ketamina se ha disparado. Entonces, estamos en una situación que tenemos que manejar inteligencia, tenemos que
caminar y mascar chicle. Tenemos que apostar por prevención social y también por control, ser muy duros con las organizaciones criminales y también ser muy abiertos con la prevención social para poder verdaderamente rescatar a los niños de este secuestro que hoy día está cobrando víctimas históricas. 54 niños muertos del 2022 ya era un récord. El 2023 lo vamos a superar y el 2024 ya en pocas semanas llevamos cerca de 10 niños que ya han fallecido. Entonces estamos en una situación que finalmente el costo de la delincuencia lo está pagando la niñez. Paradójicamente tenemos las mejores leyes de niñez. Tenemos una ley de garantía, tenemos una ley del nuevo servicio de Sename, tenemos una nueva ley del Mejor Niñez, etc. Y en Mejor Niñez tenemos 35.000 niños en lista de espera, 3 veces las que había en el año 2021. Tenemos 14.000 niños en espera en materia de salud mental. Entonces, cuando tú quieres sacar a alguien del delito, cuando tú quieres sacar a un niño del delito, 7 de cada 10 niños desisten del delito porque vuelven al colegio. Y tenemos las cifras más altas de exclusión educativa, con 54.000 niños y 900.000 niños en ausentismo crónico. Tenemos, cuando tú quieres sacar también a un niño, 7 de cada 10 desisten si vuelven a una familia prosocial, pero no estamos trabajando con las familias. ¿Cómo vamos a trabajar con una familia que aprendió y vivió en modelos antisociales a que tiene que ser una familia prosocial? Y los 3 que no desisten porque necesitan un refuerzo adicional, lo que requieren es salud mental. Y sin embargo tenemos listas de espera históricas de 14.000 niños. O sea, realmente estamos en una situación de catástrofe de la niñez, especialmente la más vulnerada. Y la delincuencia y el crimen organizado está acechando a la niñez. Hay que cambiar la lógica, hay que invertir para llegar antes, dejar de llegar tarde y preocuparse de los niños. Ay, se me entró el aula. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, y ustedes han este relato que me parece formidable y con una pasión y una claridad absoluta, ustedes lo han manifestado al gobierno de turno, al gobierno de Piñera en su momento, Bachelet en su momento, Boric ahora, lo han manifestado, han hablado cara a cara con todos y cada uno de los responsables de la mega organización y reorganización y reorientación del sistema. Sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado con distintos niveles de incidencia en los distintos gobiernos, hemos tratado de cooperar con todos los gobiernos, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en los gobiernos del presidente Piñera. Evidentemente, y con el presidente Piñera, en el gobierno del presidente Piñera, la Subsecretaría de Prevención del Delito impulsó el sistema Lazos. El sistema Lazos fue un referente de lo que son los programas basados en la evidencia al servicio de la prevención social, con muy bajas coberturas porque fue muy experimental al principio, abordando un total de 50 comunas, la verdad es que claramente insuficiente en materia de coberturas, pero tenía 3 componentes fundamentales. Tenía Triple P para apoyar la parentalidad universal, tenía Familias Unidas para apoyar aquel grupo de familias donde había un adolescente que ya estaba en una situación de riesgo de consumo problemático de alcohol y otra droga, y tenía la terapia multisistémica, que es el mejor programa en materia de detección temprana de conductas delictivas para tratamiento. Generalmente cuando un chico que ha delinquido entra en la terapia multisistémica, entre un 70 y un 80% desiste, porque involucra todos los elementos que yo te comentaba anteriormente, o sea, el trabajo con la familia, el trabajo con la escuela, etcétera. Durante el gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno, fue aumentándose en cobertura, fue creciendo el sistema Lazo. Lamentablemente, durante este gobierno, en diciembre del año 2022, se quitó el componente Familia Unida para reemplazarlo con componentes de la oferta pública. Con el grave problema, lo que yo te comentaba, Tomás, de que tú tienes oferta que no tiene garantía de resultados, donde finalmente, por ejemplo, en junio de este año, del año 2023, la DIPRES hizo un análisis del Senda Previene, que es uno de los programas que estaba para sustituir la oferta de Familia Unida. Y bueno, indicó que tenía malos resultados. Entonces, si vamos a hacer un cambio, que el cambio sea por algo mejor, o sea, que el cambio sea por algo que tenga estándar, no tiene por qué ser menor para este grupo de la población, todo lo contrario. Lógico. Y adicionalmente tiene que estar en coberturas adecuadas. Entonces,
Yo creo que fue una muy buena señal lo que implementó la presidenta Bachelet con la terapia multisistémica. O sea, tuvo el primer gobierno del presidente Piñera que trajo la terapia multisistémica. El gobierno de la presidenta Bachelet lo mantuvo y permitió que esto se estructurara y lo tomó como una política pública. El segundo gobierno del presidente Piñera fue audaz y creó este sistema Lazos y metió estos otros 2 programas de alto estándar con evidencia. El gobierno del presidente Boric sacó de la oferta del sistema Lazo Familia Unida y todavía no hay una definición para ese componente de riesgo intermedio. Y yo creo que eso es claramente un retroceso, en especial porque es una señal de decir que la oferta en realidad da lo mismo que tenga o no tenga evidencia, no tenga resultado, independiente de que sea más caro, que sean prestadores privados, lo que sea. Pero acá lo que estamos mandando una señal clara es que tenemos que seguir avanzando en otro estándar de evidencia, en otro estándar de resultados. Entonces, hay colaboraciones que son distintas. Yo veo de que muchas de las cosas que antes se criticaron hoy día se están asumiendo también porque hay una urgencia, hay una necesidad. Yo espero también que en el gobierno se asuma la necesidad de levantar una agenda temprana de prevención social con programas que resulten, con evidencia, con resultados, y que se haga masivo, Tomás. Si no puede ser una gota en el océano. Lógico. Esto tiene que ser una decisión que realmente cambie trayectoria. Y para eso se requieren recursos, se requiere voluntad política, se requiere fortalecer la prevención social como una gran estrategia. Obvio. Hemos conversado unos minutos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu relato y por todo lo que nos has comentado. Volveremos a conversar. Arriba los corazones y muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo. Encantado. Gracias a usted. 1:53 p.m.